Comprendemos, por tanto, la cefalea como un dolor que se encuentra en la región comprendida entre el sector órbito frontal hacia adelante y el sector occipito cervical hacia atrás. Cualquier algia o dolor que ocurra bajo esa localización corresponde, por tanto, a una algia facial. Es importante también recordar que la cefalea como un evento primario, como una patología inicial, corresponde solo a cerca del 10 a 20% de todos los casos, y la cefalea como una entidad secundaria, como un síntoma de otra patología, corresponde a cerca del 80 a 90% de todos los casos y genera principalmente el desafío diagnóstico y de manejo para todos los médicos en general en la atención primaria. Tenemos entonces que los signos de alarma o banderas rojas, como habla la literatura anglosajona, corresponde a aquellos elementos esenciales que nos tienen que llamar a la alerta en un caso de cefalea y nos tienen que obligar a estudiarla para descartar alguna otra causa. Dentro de ellos destacan precisamente la aparición de cefalea en personas de mayores de 50 años. Básicamente el concepto de una cefalea en cualquier extremo de la vida nos tiene que llamar la atención como una bandera roja. También la aparición de una cefalea que sea de inicio abrupto tiene que hacernos pensar precisamente en algún origen vascular, muchas veces hemorrágico. Otra de las banderas rojas que es bastante común y que no debemos olvidar son aquellas cefaleas que despiertan en la mitad de la noche y aquellas cefaleas que han cambiado su curso habitual en cuanto a carácter, intensidad o su perfil temporal de aparición. Otras banderas rojas que no debemos olvidar son cefalea en pacientes que tienen cuadros emaciantes o cuadros que son más graves, como por ejemplo un cáncer o un paciente con VIH, y aquellas cefaleas que se asocian a cuadros febriles. Ahí hay que descartar rápidamente la presencia de algún cuadro infeccioso en el sistema nervioso central. Finalmente, lo que no debemos olvidar como signo de alarma, bandera roja, son aquellas cefaleas donde se asocia también la aparición de síntomas y otros signos neurológicos. Es importante también recordar los criterios diagnósticos de la cefalea tipo tensión o cefalea tensional. En ellos destaca la inclusión de los criterios clásicos que contienen los elementos que ya todos conocemos, pero que es bueno recordar. Básicamente una cefalea que sea opresiva, moderada, con una duración que puede ser de 30 minutos a 7 días y en la que no se presentan los otros signos y síntomas que son habituales de una jaqueca. También es necesario que dentro de la constelación de síntomas y de signos tengamos claro que se hayan descartado otras causas secundarias de dolor de cabeza. En contraste, es importante tener claro la definición de jaqueca, también desde la Sociedad Internacional de Cefalea, y que también recoge los conceptos clásicos respecto al dolor de cabeza. Aquella cefalea intensa, pulsátil, unilateral, no exclusiva, sino que de preferencia en alguno de los dos lados de la cabeza, asociado generalmente a náuseas o vómitos, también asociado a fonofobia y fotofobia, corresponden a la definición clásica de la jaqueca. La duración generalmente está entre 40 minutos a 72 horas aproximadamente. Nuevamente es muy importante haber descartado previamente alguna otra causa de cefalea secundaria. Dentro de las cefaleas en general, recordemos que la jaqueca corresponde a cerca del 30% y dentro de las jaquecas sabemos que cerca de un 30% de ellas corresponden a jaqueca o migraña con aura. El aura corresponde precisamente a aquellos fenómenos neurológicos que son generalmente elementales, que preceden cerca de 15 a 20 minutos antes de la aparición del dolor de cabeza a cada episodio. Es importante recordar que la definición de auras excluye los fenómenos motores y dentro de ellas las más frecuentes corresponden a aquellos fenómenos positivos primarios visuales, conocidos, como aparece en la diapositiva, como fosfenos, pero que generalmente preceden al evento del dolor de cabeza, precisamente durante unos 5, 15 minutos hasta 20 minutos, con una desaparición total de los síntomas en un periodo también de 20 a 30 minutos seguidos del dolor de cabeza. Así, aquellos
elementos no farmacológicos que tienen que llevarnos al manejo de la jaqueca pasan por evitar los eventos desencadenantes. Los elementos desencadenantes en cada paciente migrañoso deben ser identificados por él, ya que pertenecen a una gran cantidad de elementos que de manera individual pueden afectar a una u otra persona. Generalmente, aquellos elementos desencadenantes como los que aparecen descritos son en la mayoría de los pacientes aquellos responsables de las crisis. Gran énfasis hay que poner en aquellos alimentos que contienen glutamato, en la regulación buena y adecuada de los horarios de sueño, en tener una alimentación balanceada y con un consumo moderado de cafeína. El tratamiento abortivo de las crisis requiere algunos elementos conceptuales que es importante tener claro. Primero, el tratamiento de las crisis es obligatorio, puesto que se trata de un cuadro benigno que no va a traer secuelas ni un problema para la vida desde el punto de vista biomédico. Resulta necesario recalcar al paciente que es necesario que él controle el dolor para que no interfiera en su vida diaria. En ese contexto, la estrategia inicial es que debemos ocupar analgésicos que sean potentes y de acción rápida en una fase precoz de cada crisis. En ese contexto, lo que se ha preconizado tradicionalmente es el uso del ácido acetilsalicílico en dosis habitual, más algún antiemético como puede ser la metoclopramida. Otra estrategia de amplio uso es el uso de analgésicos que sean de acción rápida, como naproxeno en la dosis referida en la diapositiva, o también puede ser ketorolaco de 10 miligramos. Para este último también existen presentaciones sublinguales que hacen que su efecto sea aún mucho más rápido, en un tiempo de segundos a un minuto. Resulta importante recordar también que si estamos hablando de crisis importantes en las cuales ya no ha surtido efecto el analgésico, es necesario ir hacia algún fármaco antijaquecoso. Dentro de los antijaquecosos, los fármacos que están en uso actualmente por su mayor perfil de seguridad son los triptanes, los que tienen un efecto inhibidor de la serotonina, específicamente los vasomenillos. Dentro de ellos, el que actualmente tiene un uso más importante dada su potencia es el L-triptán en una dosis de 40 miligramos una vez en caso de crisis fuerte. Es importante también como estrategia definir bien si en la crisis predomina el dolor versus las náuseas o vómitos, ya que eso nos hará poner énfasis en qué fármaco ocupar primero y cuál con mayor energía. Unas palabras aparte nos merece el uso de la ergotamina. La ergotamina, siendo un muy buen antijaquecoso, presenta un perfil de uso que es riesgoso para nuestra población, ya que es fácil caer en conductas de uso adictivo y de cefalea generada por ergotamina. El tratamiento profiláctico de la cefalea, sea migraña o sea cefalea tipo tensión, tiene variadas indicaciones, como las que aparecen descritas. Básicamente, el concepto en este punto pasa por ocupar un tratamiento profiláctico cuando el paciente ya presenta una cefalea que está interfiriendo en las actividades de su vida diaria. Es precisamente ese hecho, que es variable caso a caso, el que nos tiene que dar la indicación precisa del uso de tratamiento profiláctico o tratamiento preventivo de jaqueca o cefalea tensional. En este caso, las opciones terapéuticas farmacológicas se resumen en 4 grupos más importantes. También es importante tener claro algunos conceptos básicos de la profilaxis en el manejo de la cefalea. Inicialmente debemos recordar que está demostrado que la asociación de 2 o más antifármacos profilácticos no ha demostrado mejorar su utilidad, sino que ha demostrado aumentar la posibilidad de eventos adversos. Por otro lado, la terapia profiláctica debe responder a un tiempo limitado de uso y busca bajar duración, frecuencia e intensidad de las crisis. La literatura anglosajona habla constantemente de un tiempo de al menos 6 meses de uso. La práctica diaria nos ha demostrado que podría ser de entre 3 a 6 meses de uso dependiendo de la respuesta clínica. Los 4 grupos de fármacos que se ocupan principalmente corresponden a 1. Bloqueadores de calcio, dentro de ellos flunaricina en dosis baja, generalmente de 5 miligramos vía oral al día.
Otro grupo corresponde a antidepresivos, dentro de ellos descritos clásicamente los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pero que en la práctica diaria no presentan gran efecto clínico, a excepción de uno de los últimos fármacos de esa línea que corresponde a la duloxetina. Por el lado de los antidepresivos se mantiene la gran efectividad de la amitriptilina en dosis baja, vale decir de 12,5 a 25 miligramos vía oral al día. Un tercer grupo de fármacos en uso son los antiepilépticos y dentro de ellos actualmente destaca el topiramato por su buen perfil para pacientes de sexo femenino jóvenes. La dosis en este caso se inicia con dosis baja de 25 miligramos por día hacia arriba, titulando dependiendo de la respuesta clínica que tenga el paciente. Y el cuarto grupo, que corresponde también a un grupo de fármacos clásicos, es el beta bloqueo. Dentro de ellos, el uso clásico corresponde a propanolol en dosis de 20 a 40 miligramos al día. En este caso se recomienda ir titulando progresivamente dependiendo de la tolerancia del paciente a los eventuales eventos adversos. En cuanto a la cefalea tensional o cefalea tipo tensión, el tratamiento clásico enunciado por la literatura y que tiene base en el uso diario es precisamente el ibuprofeno en dosis habituales. También es muy importante acá la educación respecto al origen y la fisiopatología del fenómeno hacia el paciente, también revelándole las perspectivas de mejoría en el contexto de una patología crónica. Otras experiencias para el uso y para el manejo de los cuadros que ya son más crónicos hablan entre otros del uso de toxina botulínica, que si bien tiene alguna evidencia que es un tanto controversial, ha ido cimentando su uso en base a la experiencia clínica diaria. Dentro de los tratamientos profilácticos que se pueden ocupar en cefalea tensional, destaca también el uso de amitriptilina, lo que nos permite también ampliar el espectro de uso a aquellos casos donde hay una superposición de jaqueca con cefalea tensional.